Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo, Señor. Gracias por estar aquí reunidos en familia, para agradecerte por tu gran amor, por tu cuidado y por la provisión que tú tienes para nosotros día a día, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú nos has permitido estar aquí en este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo y por el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros en este tiempo, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder entender el mensaje que tú tienes preparado para nosotros en este día. Ayúdanos a comprender el plan y la palabra que tú ya has reservado para cada uno de nuestros corazones, Señor. A ti te damos toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor es bueno y en todo tiempo el Señor es bueno. Él nunca deja de serlo, Él siempre ha dispuesto a ser bueno. Y en esa bondad el Señor quiere cada día que nosotros podamos conocerlo cada vez más a Él. Y lo mejor que podemos hacer nosotros, como vimos la semana pasada, es caminar juntamente con Él. Si nosotros no tomamos la decisión de caminar con el Señor, tenemos solamente otra opción, es caminar con el enemigo, no hay otra. ¿Estamos con Dios o estamos sin Dios y por lo tanto estaríamos con el enemigo? Y el Señor anhela de todo corazón, por eso justamente mostró su amor para con nosotros, dice su palabra, que de tal manera nos ha amado tanto que le envió a Jesucristo para que muera por nosotros en una cruz, para que el ser humano ya no pueda vivir una vida totalmente confusa, ni tampoco sin esperanzas ni sin Dios, sino una vida con Dios, con esperanzas, con vida. En medio de las circunstancias, en medio de los momentos difíciles, podemos mirar a lo alto, mirar al Señor y ver que la salvación viene del Señor. Amén. En este día, Dios quiere compartir un tema muy importante con nosotros. Y creo que durante semanas atrás hemos estado hablando temas que nos van a ayudar a que podamos, como dice, poner los pies en la tierra y empezar a vivir una vida totalmente diferente y nueva con el Señor, ¿no? Hoy día vamos a hablar acerca de cómo vivir una vida que es agradable a Dios. Una vida que le agrade al Señor, una vida que realmente el Señor se sienta, digamos, complacido con nosotros. Y vamos a ir avanzando de a poco porque realmente este tiempo es un tiempo muy, muy bueno, pero cada uno de nosotros tiene que poner una decisión en su corazón de vivir una vida abierta a Dios, una vida donde nosotros vamos a darnos cuenta que estamos viviendo bajo la presencia de Dios. A veces ignoramos un poco de lo que Dios es, cómo es el Señor. Ya hemos hablado, recuerdo el año pasado tomamos un tiempo hablando acerca de los atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios que hemos visto es acerca que Dios es omnipresente. Y el entender que Él es omnipresente nos va a dar a nosotros la gran idea de que Él está en todas partes y en todo lugar. Pero así como Él es omnipresente, Él también es omnisciente, que Él todo lo sabe. A Él nada le podemos ocultar. A Él nada le podemos decir, aún cuando tú le has dicho una palabra, el Señor ya la sabe. Y aún en tus pensamientos están ahí dando vuelta, el Señor ya sabe lo que tú estás pensando, lo que tú quieres hablar, lo que tú quieres hacer. Él dice, Él conoce las intenciones de tu corazón. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él estaba haciendo tantas cosas buenas, pero sin embargo los religiosos de aquel entonces, en su corazón, maquinaban malos pensamientos contra Él. Y la Biblia dice que él, conociendo la intención de su corazón, él simplemente refutaba lo que ni siquiera habían dicho nada, pero el Señor ya sabía lo que iban a decir. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Y en esa verdad nosotros queremos en esta mañana tomar un tiempo para poder leer la palabra del Señor como punto de inicio. ¿Qué es lo que Dios está hablando? ¿Qué es lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos vivir una vida que agrade al Señor en todo momento? Amén. La Biblia nos dice en el libro de Salmos, capítulo 27, verso 4, en la versión Palabra de Dios para Todos, este texto bíblico lo dice de esta manera. Vamos a leerlos todos juntos. Dice así: solo una cosa le pido al Señor. Esto es lo que más quiero: habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su tiempo. Este salmo lo dijo David. Y David sabemos que es un hombre que realmente siempre le gustaba tener tiempo con Dios, pasaba tiempo con el Señor, ¿no? Sabemos de su historia como joven, como pastor, él pasaba tiempo componiendo salmos al Señor. Y uno de los salmos que nos dice y nos deja acá claramente lo que él dice, que él desea realmente, ¿no?
habitar en la casa del Señor, no por un tiempo, no por unos minutos, unas horas, dice el resto de su vida. Y a veces nosotros no nos damos cuenta cómo vivimos nuestra vida, y de tal manera que pensamos que algún día estaremos con el Señor, pero no nos damos cuenta que el Señor se acercó a nosotros y Él ha hecho habitación en nosotros. Y si nosotros hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal, Él está habitando en nosotros en la presencia del Espíritu Santo. Él dice, Él quiere habitar en la casa del Señor por el resto de su vida. Dice, así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. El gran anhelo de toda aquella persona que tiene su encuentro personal con el Señor, o sea, de todo cristiano, es vivir una vida plena con Dios. No es vivir una vida parcial con Dios. No es vivir una vida de iglesia con Dios. No es vivir una vida cuando me siento bien con el Señor. No, en todo momento saber que debo de estar con el Señor. Y para poder entender un poco el texto, que lo que vamos a compartir en esta mañana, es poder entender que como cristianos debemos de anhelar en nuestro corazón lo que David deseaba en este tiempo. Acuérdense que él aún no tenía al Espíritu Santo en él. El Espíritu Santo no moraba en él. Y cuando su mayor deseo fue tener el templo, y obviamente que él no lo pudo hacer, lo hizo Salomón, pero su mayor deseo era estar en la casa del Señor por el resto de su vida. Y qué bonito es que cada uno de nosotros tome esa decisión. De mi caminar cristiano va a ser una decisión de caminar todos los días con el Señor por el resto de mi vida. Y poder disfrutar, dice, del placer de estar junto al Señor. Y amados hermanos, yo le animo para que cada uno de nosotros pueda tener esa conciencia de saber que Dios está contigo. En medio de tus circunstancias, Dios está ahí. En medio de tu problema, Dios está allí. En medio de tu alegría, Dios está ahí. En medio de tu pecado, Dios está allí para ayudarte. Dios nunca te va a dejar. Y Él anhela que nosotros podamos tener ese placer de vivir siempre con Él. Y cuando la iglesia empezó a crecer, la iglesia empezó digamos, a compartir el mensaje por diferentes lugares, la iglesia fue tomando forma, ¿no? Y vamos a hablar un texto muy interesante el día de hoy que nos va a ayudar a entender un poquito de cómo nosotros podemos vivir esta vida. Y quiero llevarle un ratito a que vamos un poquito de historia, de cómo la iglesia fue tomando forma y tratando de mantener esto, de vivir, de habitar en la casa del Señor, de permanecer siempre en compañía con Dios, de disfrutar el tiempo de estar junto con el Señor. Cuando la iglesia empezó a crecer, lamentablemente empezó a perder su esencia. La iglesia católica tomó forma y la iglesia católica cuando empezó a difundir su teología, su doctrina, ¿qué pasó? Fue apartándose de los principios de la palabra del Señor. Empezaron a apartarse y decir, no, ya parece que hay cosas que tenemos que ir cambiando, modificando, porque bueno, hay que entender cosas de una manera que tenemos que aprender a vivir en esta vida. Y empezó a hacer algo de política y economía y un montón de cosas que de tal manera que empezaron a perder su esencia en la palabra. Y entonces hubo un grupo de cristianos que dijeron, no puede ser que vivamos una vida lejos de la palabra del Señor. Y empezó justamente la reforma, donde la iglesia empezó a tomar nuevamente el control, decir, no, la palabra es la base para nuestra vida. Solamente Dios es la base, solo Cristo es el de la única salvación. A Dios sea toda la gloria. Son 5 puntos importantes que ellos tomaron para que empezaran a enfocarse nuevamente ¿qué? En Dios, para que esta verdad de la palabra de Dios permanezca para siempre. Y ellos empezaron a ser personas que eran perseguidos. Empezaron a ser personas que empezaron a ser vistos por todo el mundo. Y la gente empezó a preguntarle, ¿y ustedes qué creen de Dios? ¿Cómo manifiestan su vida cristiana? ¿Cómo ustedes pueden decir que realmente Dios es Dios? Entonces, para ello, simplemente ellos empezaron a buscar una frase. ¿Cómo nosotros podemos decir a la gente que nosotros realmente somos cristianos? ¿Cómo, si yo le digo a ustedes, ¿cómo usted puede decir que es cristiano? ¿Por qué es cristiano? Algunos dirán porque acepté a Jesús. Otros dirán porque mi vida ha cambiado. Otros dirán porque, bueno, tengo una relación personal con Él. Y todos son frases aceptables. Pero hay una frase que nos va a ayudar a nosotros a entender por qué realmente somos cristianos y por qué realmente Dios nos llama a nosotros, sus hijos amados. Amén. La Biblia, la Vulgata Latina, es una traducción que fue hecha en el latín, ¿no? Y hubo un traductor que lo tradujo al español.
Y en el versículo, en el Salmo, vamos a ver un ratito el Salmo de 56, verso 13, él nos dice de esta manera, dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Fíjese, él dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Esta palabra delante de Dios, ¿no? Era la traducción clave para que ellos pudieran decirle claramente cómo nosotros nos identificamos como cristianos, como hijos de Dios. Y esa palabra en latín significa coram Deo. No sé si lo habrán escuchado, pero coram Deo es una frase que nos va a ayudar a nosotros a entender realmente qué cosa es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Coram Deo es una palabra en latín, ¿ok? Y esta palabra en latín tiene, obviamente, coram, un significado. ¿Qué significa? Es estar, dice, coram viene a ser como la pupila de los ojos, la niña de los ojos, ¿ok? Y Deo, obviamente, es Dios en latín. Pero coram Deo también tiene otras traducciones, que se le puede decir como que eh, estar delante de Dios, o sea, coram significa delante de, en presencia de, a los ojos de, o estar cara a cara. Entonces, cuando decimos coram Deo, toda la frase quiere decir que nosotros podemos estar delante de Dios, en presencia de Dios, a los ojos de Dios, o estar cara a cara con Dios. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a vivir una vida coram Deo, es vivir una vida plenamente en constante comunión y presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, Dios anhela que nosotros podamos vivir esta vida cada día de nuestra vida, cada día de nuestro ser. Pero ¿cómo lo vamos a vivir? A veces nosotros nos hemos enfocado en digamos, en nuestro diario vivir de una manera como que nosotros, pues, nos levantamos, tenemos nuestras actividades diarias y empezamos a vivir por aquí y por allá. Pero vivir una vida con Dios significa vivir una vida plenamente establecida, sabiendo que estamos en la presencia de Dios. Es como que si usted está haciendo sus cosas y Dios está a su costado, presente. Usted sale a la calle, Dios está con usted a su lado, caminando con usted en la calle. Usted va al mercado, Dios está con usted en el mercado. Usted pasa por un lugar peligroso, Dios está caminando con usted en ese lugar peligroso. Vivir una vida corandeo significa una vivir siempre y constante en la presencia de Dios. Y a medida que nosotros en nuestro caminar diario empecemos a vivir, a entender qué significa vivir una vida corandeo, realmente nuestra vida va a empezar a ser totalmente diferente. Amén. Vamos entonces a ir un ratito acá al texto. En Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En esta vida, amados hermanos, nada ni nadie se escapa de la presencia de Dios. Todos nosotros estamos bajo la presencia de Dios. No hay ningún ser humano que se pueda escapar de su presencia. Todos nosotros estamos bajo su vista, bajo la mirada del Señor. Y cuando nosotros empezamos a vivir una vida bajo la presencia del Señor, vamos a empezar a darnos cuenta que nuestra vida, las 24 horas, los 365 días del año, estamos bajo la mirada de Dios. No hay ningún segundo en tu vida, amado hermano, que tú estés lejos de la mirada de Dios. Si nosotros en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, entendemos que mi vida está siendo, digamos, constantemente, está bajo la mirada del Señor, nuestra vida no puede ser igual. Nuestra forma de pensar no puede ser igual. Nuestra manera de hablar no puede ser igual. Nuestra manera de actuar tampoco puede ser igual. Simplemente háganse un autoanálisis y digan, las cosas que he estado haciendo, sean buenas o malas, yo lo haría si Dios estaría presente. Y obviamente muchos de nosotros vamos a decir obviamente que no. Y pedirle perdón al Señor porque no es la manera como Él quiere que vivamos, ¿no? Tenemos que empezar a vivir una vida en temor y respeto y honra a Dios, sabiendo que Él está presente.
que Él no está extraño a nosotros. Él no se ha ido, Él no está fuera de nuestra habitación. Él está haciendo morada con nosotros. Muchas veces pensamos como esa niña, "Ah, yo voy a hacer una travesura porque pienso que nadie me ve". Pero no, nadie, nada ni nadie puede esconderse de Dios. Alguien piensa, yo me puedo esconder bajo tierra para esconderme de Dios. No, no puedo. ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? Jonás trató de salir de Dios, de irse, de dice, voy a esconderme, voy a alejarme de Dios. No pudo. Y Dios anhela que nosotros podamos entender eso, que estamos bajo su presencia constantemente. No de vez en cuando, sino constantemente. Por lo tanto, nosotros tenemos que alegrarnos y gozarnos de saber que Dios está con nosotros siempre. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros que nos hemos levantado esta mañana y hemos dicho, hoy día voy a pecar? Hoy día voy a hacer algo malo, hoy día voy a desobedecer a Dios, hoy día me voy a rebelar contra Dios. Creo que nadie. Todos nosotros nos hemos levantado para vivir una vida que agrade al Señor. Y en esa vida tenemos que mantenernos siempre, cada día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar en que nuestro Señor está con nosotros para ayudarnos, para guiarnos, para animarnos, para fortalecernos y para que esté siempre con nosotros. Amén. Es por eso que nosotros en cada momento que que estemos en nuestra vida, pues desde el momento que nos levantemos hasta el momento que nos acostemos, tenemos que saber que nuestra vida está en constante coinonía con Dios. Amén. Y una noticia más, ni nuestro pecado nos aleja de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios está ahí para ayudarnos. Él está ahí para sostenernos, para socorrernos. Él está esperando, por eso dice, clama a mí y yo te voy a responder. Clama a mí y yo te voy a ayudar. Háblame, yo te voy a sacar desde el hoyo donde te encuentras. Yo no quiero que te pierdas, yo quiero que tengas vida. Yo quiero que salgas de ese lugar donde te encuentras, pero tienes que saber que yo estoy ahí. Muchas veces cuando hemos pecado, hemos hecho algo malo, pensamos que Dios no está. O ignoramos que es la presencia de Dios, pero no, Él está presente constantemente con nosotros. Amén. Pero hay un punto muy interesante que a veces no nos damos cuenta, que pensamos que yo vivo con Dios cuando estoy en la iglesia. Y cuando salgo de la iglesia, como que Dios se quedaba ahí y yo me fui solo. O yo cada vez que hago mi devocional o leo mi Biblia, soy espiritual. Y pienso que estoy con Dios en contacto, en comunión con Él. Pero cuando salgo de esa actividad, pienso que ya no estoy con Él. Que estoy en un ambiente digamos, lejos de su voluntad. Por lo tanto, no podemos vivir nuestra vida de dos formas, de la forma espiritual y de la forma natural o cotidiana, ¿no? O sea, nuestra vida cristiana, amados hermanos, no podemos vivirla de la parte espiritual o de la parte natural o cotidiana. Muchas veces hemos tenido esa mala costumbre de dividir. Yo estoy en el ambiente secular, yo estoy en el ambiente espiritual. Y tratamos de decir, mi vida con Dios es una y mi vida como común y corriente es otra. Y yo creo que Dios no anhela y no quiere eso. Él quiere que nosotros constantemente estemos en comunión con Él, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros nos movemos en la vida cotidiana, ¿cómo vivimos? ¿Teniendo conciencia de que Dios está con nosotros? ¿O vivimos simplemente una vida como, bueno, como caiga, ¿no? La vida corandeo nos anima a que nosotros tengamos conciencia que estamos viviendo delante del Señor. Es como que los ojos del Señor están sobre sus hijos para guardarlos, para cuidarlos, para protegerlos. Entonces, el Señor anhela que nosotros estemos siempre en su presencia. Amén. Vamos a ir un ratito al Salmo 139. Perdón, esto no es. Esto tampoco. Acá está. Salmo 139, verso 1 y 3. Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. ¿Qué hice? Todos mis caminos te son conocidos. Imagínense que el Señor sabe todas las cosas. A Él no le cae nada, como le digo, de casualidad ni de sorpresa. Él sabe todas las cosas, ¿no? Y Dios anhela de todo corazón que nosotros seamos sinceros. Seamos sinceros.
Andemos de una manera transparente. ¿Cuánto nosotros tratamos de ocultar algo al Señor? Pero no nos confundamos, ni nos engañemos. Dios no puede ser, dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que uno siembra, eso va a cosechar. Es por eso que cuando nosotros analizamos este verso, decimos, mi sentar y mi levantar, Dios conoce el ciclo de nuestra vida cotidiana. Él sabe en qué momento te has sentado y en qué momento te vas a levantar. Tú de repente ni sabes a qué hora te vas a levantar, pero Dios ya lo sabe. Porque Él conoce toda tu vida cotidiana. Tus pensamientos. Nada en nosotros les es oculto. Todo está a su vista. Tal vez tú trates de ocultar a otros cosas, pero a Dios no le puedes ocultar nada. Porque Él ya lo sabe. Aunque tú no lo digas, Dios ya lo sabe. Aunque tú trates de guardarlo lo más íntimo y secreto, Dios ya lo sabe. Porque Él te creó y Él te diseñó. ¿Ok? Tus caminos, tanto pasado, presente y futuro, el Señor ya lo supo, ya lo sabe y lo sabrá. Él sabe todo lo que has pasado. Él sabe los momentos difíciles que has pasado. Él sabe los momentos de sufrimiento que has tenido. Él sabe todo lo que has pasado, lo que estás pasando ahorita y lo que pasarás más adelante. Pero Él no lo sabe simplemente para decir, bueno, yo lo sé y ahora qué no. Él lo sabe para ayudarte, para darte el consejo, para decirte, yo estoy contigo. Yo estoy aquí para animarte, para ayudarte, para fortalecerte, para darte un propósito, un sentido a tu vida, para decirte, mira, adelante está la solución. No mires el problema, sí, pero este es temporal. Pero lo que yo te digo es eterno, es constante. Mi presencia contigo te va a ayudar a que tú puedas vivir una vida plena, no una vida limitada, una vida completa en Él. Por lo tanto, toda cosa que hagamos, todo lo que vivimos, tenemos que vivirlo pensando en que Él está con nosotros. Todo lo que pensamos, tenemos que saber, Señor, yo estoy pensando eso, ¿estamos de acuerdo en el pensamiento, Señor? ¿O mis pensamientos no son tus pensamientos, como dice la palabra? Y es nuestro trabajo, nuestra labor, nuestro accionar. ¿Qué voy a pensar ahora? ¿Voy a pensar lo que dice su palabra o voy a pensar lo que yo pienso o lo que las circunstancias me dicen que piense? ¿No? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a actuar? ¿Voy a actuar conforme las circunstancias me dice que actúe? ¿O voy a actuar conforme Dios quiere que actúe? ¿Voy a actuar para agradar a los hombres? ¿O voy a actuar para agradar a Dios? ¿Cómo voy a actuar? Porque mi actuar, mi caminar, mi forma de cómo vivo va a manifestar cuánto yo considero a Dios en mi vida. El vivir corandeos nos ayuda a que nosotros podamos entender que Dios está con nosotros, como Él dijo. Jesús mismo lo dijo, yo voy a estar con ustedes, ¿cuánto? ¿De vez en cuando? No, Él dijo, yo voy a estar con ustedes siempre, siempre. No va a estar de vez en cuando, Él va a estar siempre. ¿Por qué? Porque Él fue la promesa que nos dio. Entonces no podemos estar nosotros por el mundo como si fuéramos huérfanos o no pudiéramos tener esperanza, no. Acuérdense, Efesios dice que ya nosotros no somos como aquellos que viven sin esperanza, sino somos aquellos que estamos viviendo con esperanza y confiados en Él, sabiendo que nuestra vida está segura en Él y que cuando partamos vamos a estar con Él. Y si Él no viene, cuando Él regrese, vamos a ir con Él. Y nosotros tenemos un futuro maravilloso juntamente con el Señor. Amén. Realmente todas las cosas, amados hermanos, sería muy difícil si nosotros vivimos con este lema, corandeo. Yo le animo para que a partir de ahora usted tome ese lema en su vida, vivir la vida corandeo, vivir una vida en la presencia de Dios, vivir una vida delante de Dios, vivir una vida con el Señor, vivir una vida cara a cara con Dios. Y nuestra vida va a ser diferente. Nuestra forma de hablar tiene que ser diferente. Nuestra forma de expresarnos tiene que ser diferente. Cuando estemos gritando, cuando estemos renegando, cuando estemos, va a ser distinto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay algo distinto. Dios está ahí, presente en medio de las circunstancias. Amén. Por lo tanto, en cada momento nosotros necesitamos vivir en comunión constante con el Señor. Pero ¿saben qué? Tenemos que tener mucho cuidado en todas las cosas que decimos. Porque hay muchas cosas que decimos que a veces, por no decir siempre, hay cosas que de repente hablamos y no agradan al Señor. Porque estamos hablando cosas fuera de su voluntad o fuera de su palabra. La palabra de Dios es la clave para nuestras vidas. ¿Amén?
Por lo tanto, todos nuestros pensamientos, todo lo que pensamos, todo lo que planeamos, todo lo que imaginamos, todo lo que estamos proyectando en nuestra vida, todo tiene que estar bajo la presencia de Dios. Yo me pongo a pensar y le digo, imagínese usted va a planificar algo para este fin de semana, pregunto, ¿cuánto Dios está involucrado en ello? ¿Dios está participando en ese plan? ¿Dios está animándote a construir ese plan? ¿O simplemente son tus propios deseos que lo está haciendo? ¿No? ¿Qué intenciones tiene tu corazón? ¿Cómo estás viviendo en tu corazón? ¿Tu corazón te está llevando a vivir una vida conforme Dios anhela? ¿O simplemente estás viviendo una vida que te lleva por lo que sucede en el momento? No, el Señor anhela que nosotros podamos tener, que nuestro sentir, el sentir de nuestro corazón sea el sentir de Dios. ¿Qué es lo que mueve a Dios en este momento? ¿Cómo está el corazón de Dios en este momento? ¿Creen ustedes que el corazón de Dios está preocupado por la pandemia? ¿Por la escasez? ¿Por la inflación? No, el corazón de Dios está en paz, sabiendo que Él tiene cuidado y control de todas las cosas, porque Él es un Dios soberano. A Él no se le puede engañar. Él sabe todas las cosas. Y si Él sabe todas las cosas, entonces nosotros vamos a poder tener lo que hemos deseado. Amén. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos nos van a llevar a estar cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida o simplemente alejándonos de los propósitos de Dios. A veces queremos vivir por lo que yo siento o por mis emociones. Yo me emociono por algo, pero Dios dice, ¿cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿No? Tendríamos que cuidar nuestra forma de mirar las cosas. ¿Cómo estás mirando el mundo? ¿Cómo estás mirando a través de la televisión, a través de las redes sociales, de los celulares? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que más estás mirando? ¿Estás buscando lo que Dios busca o estás buscando tu propio deleite, tu propio placer, tus propias emociones? ¿No? Todas estas cosas, todo cristiano debería de practicar esta vida, corandeo. Y esta vida nos va a ayudar a que podamos entender una vida plena como el Señor quiere que vivamos. El Señor no quiere que nosotros vivamos una vida a medias. Él quiere que nosotros, Dios anhela que cumplamos el propósito por el cual Él nos puso en esta tierra. Y la mejor forma es que nosotros entendamos que Dios está con nosotros siempre y su presencia permanece constantemente. Amén. Por lo tanto, tenemos que aprender a través de corandeo cómo nosotros tratar a los demás. ¿Cómo voy a tratar a mi prójimo? ¿Cómo lo voy a hacer? Y ahí necesitamos cada día decirle, Señor, ayúdame a entender que tú estás ahí conmigo. Y cuando Dios está presente, la forma de tratar no es la misma. La forma de reaccionar no es la misma. La forma en la cual nosotros podamos relacionarnos no puede ser la misma. Dios nos llena de su amor y su amor en nosotros nos lleva a dar lo mejor hacia la otra persona. No lo que me sobra, no lo que me dé la gana. No, voy a darle lo mejor. Y no lo que yo quiero, sino lo que la otra persona necesita, conforme Dios me está diciendo que tengo que ofrecerle y darle. Una vida corandeo nos lleva a tener una relación mucho más cercana, tanto familiar, tanto amical, tanto padre-hijo, esposa-esposo, tanto compañeros de trabajo, tanto con los vecinos, en todas partes. Con una vida corandeo nos ayuda a que entendamos que si Dios está conmigo, mi vida tiene que ser, como dice la palabra, soy embajador de Dios. Yo voy a representar a Dios donde estoy, porque Dios está conmigo. Él me investió de lo alto. ¿Para qué? Para que yo pueda ir y anunciar una verdad. Pero ¿cómo voy a anunciar la verdad si yo estoy viviendo una vida totalmente distinta, pensando de que Dios, Dios no lo toma en cuenta? No, si Dios está siempre mirándome, necesitamos estar teniendo esta vida. ¿Amén? Pero hay muchos tropiezos en la vida para hacer la voluntad del Señor. Y a veces es difícil vivir esa vida con la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos fallado? ¿O cuántos de nosotros estamos constantemente deseando hacer la voluntad de Dios, pero a veces nos tropezamos en la vida? A veces fracasamos, a veces caemos, a veces decimos, uy, ¿cómo puedo vivir esta vida, Señor? Y pensamos que vivir la vida suena bonito, pero es imposible para mí, porque soy humano. ¿Amén? ¿Cuántos creen que somos humanos?
Somos humanos, que lo creas o no lo creas, eres humano. Pero ¿saben qué? Dios ha puesto la solución para que podamos nosotros lograr ese estilo de vida que Él quiere que nosotros vivamos. La vida de un cristiano no es simplemente leer la Biblia y orar. La vida de un cristiano no simplemente es ser conmovido por la gente. La vida de un cristiano es vivir una vida delante de Dios. Una vida en su misma presencia. Uno siempre me preguntaba y decía, cuando una persona está plenamente en Dios, tú no estás pensando en el pecado. Tampoco estás pensando en el fracaso. No estás pensando en la enfermedad ni en el tiempo. Por eso leemos el versículo inicial, ¿no? Estar en tu presencia para mí es lo mejor, decía el salmista. Cuanto más nosotros, que Dios está habitando en nosotros a través del Espíritu Santo. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso Pablo decía en Romanos 12 que nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No agradable a mí, no conforme yo me acomode, no, sino que sea agradable a Él. Y cuando nosotros empezamos a entregar nuestra vida para que agrade a Dios, nuestra vida va a empezar a manifestar una vida real con el Señor. Amén. Por lo tanto, en nuestro diario vivir, nosotros deseamos vivir una vida buena delante de Dios, pero a veces caemos en el intento. ¿Y saben qué? Hay dos factores que sucede, que originan esta caída. Lo primero, ¿saben cuál es? Somos nosotros mismos. Nosotros mismos tomamos sin darnos cuenta la decisión de vivir una vida pensando que Dios no está presente donde estamos, que Dios no está al tanto de lo que yo estoy pensando, que Dios no se da cuenta de lo que miré o escuché. Y pensamos que Dios no toma en cuenta eso. Y empezamos a vivir en pecado, fallamos y seguimos pecando y seguimos pecando. Y tanto pecamos como que ya se hace un deporte y al final decimos, yo no sirvo para esto. Y el segundo punto donde nosotros siempre fallamos es el sistema donde vivimos. Lamentablemente estamos viviendo un sistema del mundo, que este sistema del mundo no va en busca de Dios. Este sistema del mundo va en busca de qué? De todas las cosas que sean contrarias a Dios. ¿Cuánto nosotros queremos vivir una vida delante de Dios agradable? Buena, perfecta. Estos dos factores van a ser como dos grandes murallas que se van a levantar delante de ti. Tu propia vida, tu propio yo, tu propia decisión, y otro es el sistema donde estamos viviendo. El sistema donde estamos viviendo es un sistema muy malo. Y la Biblia dice, lo llama, ¿no? El presente siglo malo, que nos va a tratar de una u otra manera de sacar del plan de Dios, de sacar de la voluntad de Dios, de llevarnos por otro camino, no por el camino de Dios, sino por otro camino. Y ese camino se ve agradable, se ve bueno, se ve espacioso, se ve formidable, se ve mucho mejor a la vista del hombre, pero a la vista de Dios es el camino más desagradable. Entonces, este sistema de vida nos va a tratar de arrastrar para que salgamos de la voluntad de Dios, para que nuestra voluntad, nuestro mayor deseo de agradar a Dios sea torcido y vayamos, ¿qué? En pos de lo malo. Este mundo, amados hermanos, es un mundo que va cada día de mal en peor. Este mundo no se va a solucionar. La Biblia dijo que en los últimos tiempos, dice, no, la maldad aumentará, el pecado aumentará, los males serán multiplicados. Pero dentro de todo este mal, el Señor nos da la esperanza, dice, pero aún la gracia de Dios sobreabundará. Por eso que Dios anhela que cada uno de nosotros podamos establecer bien qué deseo en el corazón. Pero ¿saben qué? Dios es tan bueno, nuestro Padre Dios es tan bueno que Él nos ha dado las herramientas necesarias para salir de esta situación. ¿Cómo salir de esa situación tan difícil? ¿Y saben cuáles son esos elementos? Tenemos dos paracletos. Y usted me dirá, son dos paracletos, no era uno, no, son dos paracletos. Dos paracletos que van a ir directamente a ayudarnos a quitar esas murallas que nos están impidiendo vivir una vida corandeo, una vida que agrade a Dios, una vida delante del Señor. Y usted me dirá, pero paracleto, ¿cómo paracleto? Sí, la Biblia habla acerca de los paracletos. Cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos antes ya de partir en la última cena, le dijo, ¿no? Y yo enviaré a ustedes, ¿quién? Otro ayudador, otro consolador, otro paracleto. Porque antes de él había un paracleto. ¿Cuál era ese paracleto? Jesús.
Jesús es el primer paracleto. Y este Jesús, que es el primer paracleto, vino con un propósito. ¿Saben cuál fue el propósito de Jesús? Y eso hemos hablado clases anteriores, temas semanas anteriores. Jesús vino ¿para qué? Para darnos una nueva vida. Y para que podamos nacer de nuevo. O sea, tenemos la esencia, tenemos la semilla de Dios en nosotros. Es por eso que el pecado no es parte de nosotros. Juan decía, ¿no? Que los que son de Dios no están en el pecado. No es parte del pecado en sus vidas. El Señor nos ha rescatado de esa forma de vida. ¿Y quién lo hizo? Fue el primer paracleto, Jesús. Con su muerte, su sacrificio en la cruz, Jesucristo, ¿qué vino a hacer? A librarnos de la muerte y darnos vida, y vida juntamente con Él. Por eso que es importante que cada uno de nosotros tenga su encuentro personal con el Señor, porque ese es el primer punto para poder salir y poder vivir una vida agradable delante de Dios. Si yo no he nacido de nuevo, mi vida no puede agradar a Dios, porque es imposible. Por eso cuando Nicodemo se acercó a Jesús y dijo, Señor, todo lo que haces es porque Dios está contigo. Jesús, no, dijo, un momento, tú tienes que nacer de nuevo para que puedas, ¿qué cosa? Ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo para que puedas experimentar y entender cómo ves vivir con el Señor. Y qué bueno que todos los que hemos aceptado a Jesús estamos en esa situación. Hemos vuelto a la vida. No estamos muertos en delitos y pecados, sino hemos sido rescatados y ahora estamos vivos para el Señor. Amén. Y nuestro caminar diario como cristianos, la Biblia dice, wow, ahora yo vivo en la vida cristiana, ya no peco, ¿verdad? No, lamentablemente aún tenemos nuestra parte corporal, nuestra parte carnal, nuestra parte humana que tiende al pecado. Por eso que fallamos, por eso que pecamos. Estamos libres, salvos, sí, estamos con el Señor, es cierto, ¿no? Y muchos piensan, dicen, no, pero yo no creo que seas salvo. No, sí eres salvo, pero a veces nos manchamos con el caminar diario. Y qué interesante saber que cuando Jesús estaba en la última cena, él dice que él agarró una toalla, se ciñó la toalla y se fue a lavar los pies de todos los discípulos. Y Pedro dijo, Señor, ¿cómo me vas a lavar a mí los pies? No puede ser, no lo puedes hacer. El Señor le dijo, no, es necesario que te tenga que lavar. Para que sea, porque para que seas parte o tengas comunión conmigo. Y Pedro le dijo, bueno, Señor, si es así, entonces lávame todo. El Señor dijo, no, no es así. Lo que tienes que entender es que los que ya están limpios, ¿no? Solamente necesitan lavarse los pies, que es algo que se ensucia con el trajín de la vida. Amados hermanos, no tengamos temor si hemos pecado. La Biblia dice en Juan capítulo 1 que dice, no, Salmo, Juan capítulo 1. Vamos a ir a la palabra del Señor para poder leer claramente el texto bíblico. No está aquí. Vamos a hacer un ratito a la Biblia. Juan capítulo 1. No, perdón, es primera de Juan capítulo 1, verso 9, verso 8. Dice así, vamos a leerlo en la palabra del Señor porque nos va a ayudar a que podamos entender cómo es nuestro caminar como hijos de Dios. Dice así. Así es. Amados hermanos, todos nosotros tenemos la oportunidad de vivir una vida que agrade a Dios. Y vamos a tropezar, sí, Jesús lo sabía. Dijo, en este mundo vas a tener aflicciones, vas a tener problemas, pero ¿sabes qué? Confía, yo voy a estar contigo. Y el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, dice de esta manera, dice, ¿qué dice? Dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fíjense. Y acá entiendo cuando Jesús dijo, ustedes están limpios, pero de todas maneras con el caminar diario su vida se ensucia con algo y hay que lavarlo, lo que está sucio. Si hay pecado en nuestra vida hay que lavarlo delante del Señor y el Señor no se va a ofender ni se va a sentir mal, ¿no? Por eso dice acá Juan, que si decimos que no hemos pecado, no mentimos, ¿no? Porque todos pecamos. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Ok? No está en nosotros. Pero qué bueno que nuestro Dios es un Dios que siempre nos va a traer la solución. En el capítulo 2, verso 1 dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
No dice para que sigas pecando. No dice para que peques normalmente, para que sea tu estilo. No, nosotros como hijos de Dios no tenemos como estilo de vida el pecado. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Eso quiere decir que yo no puedo estar pecando siempre, cada rato de lo mismo. Tengo que darme cuenta que yo tengo que arrepentirme y quitar ese pecado, porque el Señor dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo fue el pago por nuestros pecados. No solamente los que ya hemos hecho, sino aún los que harás. ¿Y para qué? Para que nosotros podamos entender que en nuestra vida con el Señor podemos vivir una vida libre de pecado. Y la única persona que nos va a ayudar, amados hermanos, para que nosotros podamos vivir una vida libre de pecado es el segundo Paracleto, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar a cómo enfrentar este sistema del mundo que nos va a llevar a pecar. Como le dije, ¿quién quiere pecar? Nadie quiere pecar. Toda persona consciente que ama a Dios, cada mañana se levanta con el deseo de vivir una vida santa, pura, inmaculada para el Señor. Esa es la forma normal de levantarse y adorar a Dios. Pero en nuestro caminar diario se nos cruza algo, nos pasa algo y nos enojamos o gritamos o hacemos algo y eso nos genera cierta, ¿qué cosa? Cierta incomodidad y va a golpear nuestro espíritu. Y Dios no desea que vivamos así, Él quiere que vivamos siempre en su presencia. Si Dios está presente en tu vida, no creo que quieras hacer esas cosas. Es por eso que el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. La Biblia dice que el Espíritu Santo es aquel que nos va a mostrar las cosas que van a venir, las cosas que van a suceder, cómo ver la situación, cómo enfrentar la situación, cómo mirar las cosas, a fin de que nosotros podamos vivir una vida que agrade al Señor. Amén. No queremos vivir una vida simplemente por vivir, sino queremos vivir una vida corandera, una vida delante del Señor, en la misma presencia de Dios. Si hay algo que quiero que ustedes reciban esta mañana es decirle, Señor, yo quiero vivir delante de ti. No quiero vivir una vida digamos, hipócrita, decir, yo estoy bien contigo y voy, doy la vuelta y hago lo que me dé la gana. O vengo a la iglesia, en la iglesia soy el santo, el puritano, el más santo de todos, y cruzo algo a la iglesia y soy una persona pues totalmente contraria. O en mi casa yo soy cualquier cosa menos un santo. Dios está en tu casa, Dios está en la calle, Dios está en el micro, Dios está en todos lados. ¿Para qué? Para que podamos entender que así es la vida como el Señor quiere que vivamos. Él con nosotros, nosotros en Él, viviendo una vida conforme a su voluntad, conforme a su palabra, siendo guiados por el Espíritu Santo, no siendo guiados por las circunstancias, siendo guiados por el Espíritu Santo. Amén. Una vida en el Señor nos ayuda a que podamos vivir una vida que le agrade a Él en todo. ¿Cuántos queremos agradar al Señor? Vamos entonces a cantar al Señor esta canción que nos va a ayudar a poder tomar un tiempo con Él. Amén. Dice así. Vete si nos ponemos en vivo ahí donde estás. Su presencia está en este lugar. Así es, Señor. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia.
Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias a ti en esta mañana por todo este tiempo que hemos pasado. Gracias por la palabra que tú nos has concedido, Señor. Gracias por ese privilegio de poder ver que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. Padre, ayúdanos a que podamos correr con esta palabra corandeo, entendiendo que estamos en tu presencia, Señor, en todo momento y en todo lugar, Señor. Ayúdanos a vivir bajo tu voluntad, Señor. Ayúdanos a que podamos movernos en todo momento, Señor, entendiendo de que tú estás con nosotros, por nosotros y a favor de nosotros, Señor. Que tú no nos has dejado, tú no nos has abandonado. En medio de nuestras debilidades, de nuestro pecado, Señor, de nuestras fallas, de nuestras rebeliones, tú sigues siendo fiel, Señor. Que tu palabra siga hablando, que tú nos amas, que tú nos perdonas, que tú nos libras de todo mal, que tú nos ayudas a que podamos cada día vivir una vida que te agrade a ti, una vida que viva delante de ti, en tu presencia, bajo tu supervisión, estando cara a cara contigo, Señor. Gracias te damos, papito, ayúdanos para que en este día y en este tiempo, Señor, podamos vivir una vida totalmente distinta. Cuando sucedan cosas en nuestra vida, pensemos que tú estás allí en medio de nosotros para que podamos hablar, reaccionar, decir, pensar o actuar como tú quieres que actuemos, Señor. Gracias, papito lindo, porque solamente en ti podemos vivir una vida que te agrade, Señor. Lejos de ti nuestra vida es un fracaso, pero en ti nuestra vida es una vida próspera, Señor, una vida llena de vitalidad, una vida que viene de lo alto, Señor. Gracias te damos, papito lindo, a ti sea toda gloria y honra, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Nos viene el martes, seguimos teniendo nuestro tiempo de comunión con el Señor. Martes 7 de la noche nos reunimos para poder orar, para poder tomar un tiempo con el Señor. Pero esto no solamente es el martes, sino que eso debe ser nuestra forma de vida, de una vida constantemente en oración con el Señor, teniendo nuestro devocional diario, nuestro tiempo con Dios a través de la lectura de la palabra del Señor, lo cual nos ayuda no solamente a conocerlo más, sino que nos conocemos a nosotros también cada vez más. Amén. El Señor los siga bendiciendo. Estamos siempre dispuestos para hacer un canal de bendición. Estamos para poder ayudarlos. Tenemos abierto el canal de WhatsApp para que podamos recibir sus oraciones, sus pedidos y poder seguir estando en comunión con todos. Amén. El Señor los bendiga grandemente. Amén. Víctor, ¿qué cosa es el WhatsApp? Es una